¿Qué te parece si damos un paseo? ¿Mm? Es raro. ¿De qué hablas? Fue un mal día, pero acabó muy bien. Aunque hubiese preferido pasarlo de otra manera. Vaya. La última vez que estuve en un parque así fue a los 14. ¡Baba! Espera, déjame adivinar. Eras de esos pequeños revoltosos que iban por ahí metiéndose en problemas, ¿no es así? No era tan travieso como piensas, aunque sí rompí algunos muros como ese de ahí. Y sí, me arrepiento. También me subí a los juegos con mis amigos y nos divertíamos todo el día. ¿Cómo se sentía eso? Espera, ¿acaso no lo sabes? No, ¿De niña no solía salir? prefería las bibliotecas. Ya veo. Cambiemos eso. Súbete. Vamos. Muy bien. Asegure su cinturón. Sujétese fuerte. ¿Lista? Muy bien. Lista. ¿Es todo? ¿Más rápido? No, estaba mintiendo. Puedo hacerlo si quieres. No, en serio. No lo hagas. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias. Ya hiciste suficiente por mí. Gracias de nuevo. Adiós, Kirill. Adiós, Liuba. Quiero irme con la abuela. La abuela necesita descansar. Mamá, ¿por qué no me despertaste? Llegaré tarde. Hoy no irás a la escuela, Alicia. ¿Por qué? Te quedarás con tu hermano. Ni la abuela ni yo podemos cuidarlo. No, mamá, tú misma has dicho que todavía no estoy lista para cuidar a mi hermano. Ya estás lista. Necesito que me ayudes con tu hermano. Pueden salir si quieres. Te daré algo de dinero. Mamá, ¿ocurre algo? No es nada. Ya debo irme. Mamá, espera. ¡Me voy! Mamá y papá se van a divorciar porque la abuela está cansada de quedarse conmigo. ¿Dónde has estado, amiga? No contestas el teléfono. No tengo tiempo, Marina. ¿Cómo está Igor? ¿Mejor? Supongo que lo operaron. ¿Supones? Ese ya no es mi problema. Excepto por el dinero. Por cierto, ¿sabes de alguien que busque un anillo de diamantes? Es nuevo, no se ha usado. ¿Anillo? Vamos a mi casa. ¿Ya estás lista? Jarek, espera. Espera. ¿Recuerdas cuando dijiste que sabías ganar dinero fácil? ¿Algo así? Sucede que mi mamá dejará a mi papá y se irá con alguien. Oh, vaya. Sí, al menos mientras sigue en el hospital. Espera, ¿cómo sabes eso? Del otro hombre. Un auto lujoso la dejó frente al edificio anoche. ¿Puedes creer que toda su vida actuó como una santa? Pero mira quién está mal. Entonces múdate conmigo. Oye, Jarek, eres genial, pero todavía no estoy lista para vivir con un hombre. Dime cómo ganar dinero y rentaré una habitación para ayudar a mi abuela y a mi papá. Muy noble. Bien, escucha con atención. Lo primero de todo será recoger la mercancía. Es muy precioso. Entonces cómpralo. Está 50,000 rublos más económico que en la tienda. Sigue siendo mucho. Es algo ostentoso para mí. Tu esposo te adora, Liuba. Es evidente que sí. Si te lo llevas, te hago otro descuento.
Bueno, le escribiré a León para que transfiera el dinero ahora mismo. Por cierto, me llamaron del banco y tú y tu esposo están atrasados con unos pagos. ¿Cuál banco? ¿El Inspiración o Revelación? No quise decirte nada. El Banco Estándar Nacional también llamó. Algo sobre una tarjeta de crédito a nombre de Igor. Yo me encargo. Me dijeron que hoy debo pagar la operación de mi esposo. Su nombre es Igor Kaprivin. Déjeme verificarlo. Gracias. Hola. Hola. Quería verificar el pago de la operación de Kaprivin. ¿Vigor? Sí, Ya está cancelado. está pagada. ¿Está incluida la rehabilitación y la atención a domicilio? Sí, claro. No pedí eso. ¿La información es correcta? Los documentos concuerdan. Sí, lo pagaron. ¿A quién? ¿Quién pagó? Un hombre pagó en efectivo. Un hombre pagó en efectivo. Podría ser un pariente. Qué raro. Gracias. Ya lo operaron y está en la sala de recuperación. ¿Le gustaría verlo ahora? Yo volveré más tarde. Bien, ya deja de jugar. Mejor hagamos tus deberes. La profesora vendrá mañana para comprobar la asignación. Hola, señora Larisa. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo estás? Vine a cuidar a tu hijo. Lo dejaste solo en una casa llena de gas, cuchillos, electricidad, ventanas. No hice eso. ¿Y tu hermana? Y sobre Alicia llamaron de la escuela preguntándose por qué la chica falta a clase desde hace tiempo. Liuba, ¿no te importan tus hijos? Le pediré un taxi, señora Larisa. ¿Alicia no dijo a dónde iba? Alicia está encerrada en su habitación. Acaba de llegar. De acuerdo. Alicia, abre la puerta. Alicia, por favor, vamos a hablar. Al menos dime si estás bien, hija. Estoy bien, mamá. Quiero el número 6. Espero el pago. $15,000. Gracias. Hoy fui al hospital. Ya operaron a Igor. Y ya está pagado. Sí, lo sé. Liuba, Alicia me dijo que ya tenías a otra persona. ¿Qué? Dijo que un hombre en un auto costoso te dejó en el edificio por la noche. Saliste con él. Es un conocido. No tengo que dar explicaciones. Te entiendo. Tienes rencor en ti y quisiste vengarte acostándote con otro, pero al menos pudiste haber esperado que tu esposo saliera del hospital. Dios te juzgará. Señora Larisa, ya se lo No dije. he terminado. Alicia me lo dijo a mí. Pero yo no le diré nada a Igor. Pero tú, Liuba, debes mantener unida a tu familia por cualquier medio necesario. Hoy supe que su hijo tiene casi 2 millones en préstamos. Probablemente tengamos que vender el apartamento. ¿Y qué? Vivirás conmigo. Es un sitio de 3 habitaciones donde Igor y tú podrán vivir y también hay suficiente espacio para los chicos. Señora Larisa, sé cuánto ama a sus nietos y no pienso alejarlos de su abuela de ninguna manera. Al fin escucho algo sensato. No viviremos con usted. Y no quiero estar con Igor. Sería no valorarme, ¿entiende?
¿Y dónde vas a vivir con tus hijos, querida? ¿En la estación de tren? ¿En un refugio? ¿O rentarás algo con los pocos centavos que te quedan? No podré rentar algo en Moscú, pero sí puedo hacerlo en mi ciudad. ¿Qué? ¿Acaso perdiste la cabeza? Alicia jamás te lo perdonaría. Y con Nikita, ¿crees que dejaría que te lleves a Nikita a esa posilga tuya? Sobre mi cadáver. Tranquila, yo salgo sola. Abuela, ¿ya te vas? No te preocupes, pequeño. Mañana vendré de nuevo. La abuela nunca te dejará. Buenos días, señora Larisa. ¿Cómo está? ¿Se llevó a su nieto? No, Natasha. Más bien me lo están quitando. Oh. Bien. Déjeme llamar a una ambulancia, ¿bien? No, no, tranquila. Ya se me irá. Bien, dígame, ¿cuándo se lo llevan? Su nuera está actuando raro. Eso, Natasha, se llama ser una malagradecida. 16 años llevo ayudándola. Y quiere llevarse a mi pequeño Nikita con Dapoga. Oh, vaya. ¿Y su hijo? En mi opinión, eso es injusto porque usted fue la que crió a Nikita. Señora Larisa, no se rinda. Tiene que luchar por sus nietos. ¿Y qué hago? Es su madre. Bueno, aún quedan opciones. Alicia. Hija, el hombre que viste conmigo es tan solo un conocido. Mamá, no. Papá y yo te queremos. Y llevamos mucho tiempo acumulando problemas que no podemos resolver y Así que decidiste dejarlo con todos sus problemas, ¿no? nadie dejó a nadie. Fue algo mutuo. ¿Sí? Estuve hablando con él. Me lo contó todo. ¿Y qué fue lo que te dijo? Dijo que no le habías perdonado que su negocio haya fracasado tan rápido. Interesante. En realidad, bien. De todos modos, hablamos del divorcio. Tal vez tengamos que mudarnos. ¿Qué? ¿A dónde? De hecho, pensé en quedarnos un tiempo con el abuelo Kolia, en mi ciudad natal. Mamá, ¿es en serio? No me pienso ir de aquí. Tengo amigos, mi Solo escuela. tienes Ese 16 y me sitio temo no. que no tienes elección. ¡Mamá! Ya tomé mi decisión. ¿Hola? Kirill, hola. Es Lyuba. Lamento molestarte. Espero que aún me recuerdes. Quería darte las gracias, pero no era necesario que lo hicieras. ¿De qué hablas? Sé que pagaste la operación a nombre de Caprivin. ¿Y cómo sabes? Solo lo sé. Y te lo agradezco. En serio, era mucho dinero. Pero pienso devolvértelo todo. No me debes nada, tranquila. Digamos que solo fue una buena acción de mi parte. No, en serio no me gusta. Tener deudas. Sin embargo, estoy agradecida. Te entiendo, pero si quieres pagarme, cena conmigo. Kirill, estoy casada. Lo entiendo. Pero igualmente reservaré. Buenas noches. Lyuba.
Sí, hoy le dan de alta. Su madre irá por él. Me refiero a mí. ¿Cómo que le dieron de alta? ¿Acaso se fue solo? ¿Los buscó su esposa? No, su esposa no lo sabe. Oh, ya sé quién es. De acuerdo, gracias. Oh, bueno, pensé que me dejarían más guapo por esa cantidad de dinero. Ya eres apuesto. Bueno, es muy lindo. Me encanta. Sé que no es tan grande, pero tendrá que bastar para los dos por ahora, ¿sí? Sobre todo porque compraremos algo. ¿Qué harías si fuese pobre? Sin auto, sin dinero, sin casa, ¿me seguirías queriendo? ¿Es en serio? Para nada. No importa. Una casa en las Maldivas será ideal. Sí, la tendremos. Bueno, como los derechos de su nuera ya no aplican, entonces su nieto sí podría vivir ahí con usted. Ella y su hijo creo que aceptarían otorgarle la custodia de forma voluntaria. No, Liuba nunca aceptaría eso. Por eso digo que la denuncie de una vez. Diga que los deja solos, que siempre está trabajando y que no es buena madre. Pero sería mentir. Ella realmente no es tan mala como dices. Pero ellos no lo saben. Llame a servicios infantiles y ellos se encargarán del resto. Cuando se lleve a su nieto a otra ciudad, será muy tarde. Igor y tú tienen todo listo. ¿Te vas a divorciar después de todo? ¿Y qué harás? Vamos a vender el apartamento y tal vez me lleve a mis hijos a mi ciudad natal. Liuba, no te rindas tan pronto. Haces lo correcto, Liuba. En Moscú el futuro de nuestros hijos no es muy bueno. Tú no tienes hijos. No los quiero tener en Moscú, pero Liuba puede llevárselos. Llamé a la recepción. Estabas almorzando. ¿Cómo sabes dónde trabajo? Ya me sabía tu nombre. Internet hizo el resto. Kirill, estoy casada y tengo hijos. Por eso te estoy invitando a comer y no a casarnos. Todavía. ¿Te molesta? Chicas, vayan sin mí. No hay problema. Marina, ¿podrías cubrirme? Sí, claro. Adiós. Adiós. No puedo creerlo. Sentíamos pena por ella. Así parece. Ya tiene a otro. ¿Hola? ¿Qué hiciste? Te equivocaste de dirección. Jarek, pero hice justo lo que me dijiste. Personas peligrosas cuentan con nosotros. Nos van a asesinar. Escúchame bien. Tienes que llevar la mercancía tú misma. Hablamos luego. Esto va así. De esta forma. ¿Vamos? ¡Qué hermoso! Increíble. Es maravilloso. Me hubieses dicho, me hubiese vestido mejor. No. Habrías encontrado una excusa para no hacerlo. En serio, quise verte de nuevo.
con lo que sea. Esto es raro. Debes estar rodeado de mujeres jóvenes. Y aquí estoy yo. ¿Acaso te di lástima? No es nada de eso. Me gusta mucho tu confianza. Siempre estás segura de lo que dices. Es lo mismo que decía mi madre. ¿Ella no lo dice? Murió cuando tenía 12. Pero su amor me ha durado lo suficiente todos estos años. La siento cerca. ¿Y ahora? No lo sé. Supongo que ahora me toca admitir que solo soy una mujer común y corriente. Tal vez necesitas a alguien más que vea la fuerza en ti. Delicioso. Háblame de ti. No lo sé. Veamos. Yo ronco al dormir. De acuerdo. Y soy terrible conduciendo. Por eso tienes un chofer. Sí. Familia, trabajo. Familia. Mis padres murieron cuando seguía en el instituto. ¿Un accidente? Enfermedad. Mi madre... Ambos murieron sin sufrir. ¿Esposa? ¿Hijos? Solo estudié por un tiempo. Luego gané mucho dinero. Interesante. Y en algún momento de la vida perdí lo que esperaba. ¿En el amor? Sé que hay alguien ahí. Alguien especial. Tal vez no la conoces. ¿Y tú? ¿Yo? Al principio quería algo con Igor. Supongo que luego desperté de ese sueño. Y entonces... dejé de intentarlo por esas decepciones. En el amor no tienes que intentarlo tanto. Solo estar. También lo pensé. ¿Sabes qué es bueno? Que tú y yo nos hayamos conocido ahora y no en invierno. ¿Por qué? Porque aquí hace mucho frío en invierno. Aquí tienes. Gracias. ¡Alto ahí! ¡Oigan! Es la policía. ¿Qué? ¿Cuál orden? Es una ¿De qué niña. hablan? Deberíamos llamar a sus padres. Vamos. ¡No hice nada! Sube al auto. ¡No he hecho nada malo! ¡Ah! ¡Me lastiman! ¡Basta! Tranquila, no te hará daño. Extiende tu mano de esta forma, ¿sí? ¿No me morderá? Para nada. Glucosa es la criatura más inofensiva y noble de la Tierra, como todos los caballos. Vengo aquí para alejarme de la gente. ¿Glucosa? ¿Por qué se llama así? Al antiguo dueño le gustaban los dulces. Su boca es tan suave. Disculpa, debo contestar. Adelante. Eres hermosa. ¿Qué edad tiene? 25. Ya es mayor. El dueño anterior quiso sacrificarla, así que Kirill decidió comprarla y traerla ¿Es en aquí. serio? Sí, en serio. Igual con Buran.
Ya volví. ¿Te estás divirtiendo? ¿Qué hora es? Hoy tengo que buscar a mi hijo en la guardería. Yo te llevo. No lo dejes solo. Salgamos de una vez, ¿sí? Gracias. Adiós, glucosa. Hasta luego. Hasta luego. ¡Es la policía! Alicia, ¿qué ocurre? ¿A dónde se la llevan? Esperen. ¿Quién es usted? Soy su madre. No es mayor de edad. No tienen derecho. ¿Es la madre? No pudimos contactarla. Su hija fue detenida por contrabando de drogas. Tenemos evidencia de ello. Debe haber un error. Iré con ustedes. De acuerdo. ¿Qué hará con el chico? Nikita, te dejaré en la casa. No quiero estar solo. Llamaré a la abuela entonces. ¿Puedo subirlo al apartamento? Apresúrese. No somos un taxi. Sí. Camina, cariño. Súbanla al auto. ¿Policía? Sí, la policía. ¿Pero qué sucedió? No tengo idea. Se llevaron a Alicia. Necesito que cuide a Nikita. Ese pobre niño debe estar aterrado. Voy para allá. Hola. Natasha, tenemos justo la situación de la que estábamos hablando. ¿De qué está hablando? ¿Quién es? Soy Larisa. ¿Quién? Soy tu vecina. Ah, sí. Mi nieto, Nikita, se quedó solo y sin supervisión. Niño, ¿estás solo? ¿Hay alguien contigo ahí dentro? ¡No! ¿Dónde está tu madre? Se fue con la policía. ¿Puedes abrir la puerta? No, tengo miedo. No tengas miedo. Vinimos a ayudarte. Bien, señorita Alicia. ¿Cómo te metiste en este problema? ¿Quién te suministró la mercancía? ¿Y quién hizo los pedidos? Quiero nombres, apellidos, números de teléfono, todo. Alicia, esto no es un juego. Si no cooperas con nosotros, te aseguro que estarás toda tu adolescencia metida en la cárcel. ¿No crees que el tráfico es algo serio? Te demostraremos lo serio que es. El tráfico de drogas es un crimen grave. Alicia, dinos lo que sabes. Aquí debe haber un error. Mi hija ni siquiera consume drogas. Lo comprendo. Mi hijo tampoco. Pero es el 6º caso que hemos tenido en el mes. Queremos ayudar. Podemos ayudar. Solo necesitamos que Alicia nos cuente todo. Hija, dímelo a mí. Te tendieron una trampa. Ya veo. La conversación no está funcionando. Así que la única opción es arrestarte ahora. Te abriremos un expediente y estarás todo un día en un centro de detención. No pueden ingresarme en un centro de detención. Por favor, ¿no puede dejarla en libertad bajo palabra o algo por el estilo? Por favor, se lo pido. ¿No quiere justicia? No. ¿No qué? No quiero ser detenida. Entonces colabora conmigo. De lo contrario sucederá. Créeme. Las personas como tú creen que serán salvadas por sus padres, que pueden quedar impunes sin importar el crimen. Ese no es el caso, Alicia. Tendrá que llevarme también. No me iré de aquí sin mi hija. De acuerdo. Dejaré que se vayan de aquí. Pero si no me das los nombres de todos los involucrados, cumplirás condena
por cada uno de ellos. Pueden irse. Gracias. No fue nada.